過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Fandefic, para Survilan12, para Redset, para Gominola, para Ricard Flores, para Luis Humberto Casillas, para Basi Rodríguez, para Dark Dragon, para Mauricio Hernández, para Bruno González y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Alex se encontró en un espacio estrecho y oscuro que lo confundió ya que lo último que recordaba era cruzar la calle y de repente escuchar el sonido de la bocina de un camión y luego oscuridad. ¿Estoy muerto, Pensó que no estaba realmente tan molesto por la revelación. Alex no tenía hogar y estaba terriblemente deprimido con la vida en el momento de su muerte, por lo que lo consideró una liberación de su vida que se dirigía directamente al infierno sin señales de detenerse. Bueno, supongo que debo estirarme y ponerme cómodo si esta es mi otra vida. Pensó mientras se estiraba solo para sentir una suave sensación gomosa bajo su mano. Extraño, me pregunto si podría estirar de este espacio. Alex se preguntó mientras empujaba contra la pared de goma tan fuerte como podía solo para que se rompiera y la luz entrara. Alex sabía que algo extraño estaba pasando en este punto y comenzó a luchar contra el agujero que hizo en su contenedor. El agujero se hizo más y más grande hasta que Alex finalmente pudo escaparse y lo que vio lo dejó atónito. Sus manos eran de hecho delgadas garras de reptil con gruesos dedos y podía ver un hocico escamoso frente a su rostro. ¿Qué carajo? ¿Soy un maldito lagarto de los dioses? Alex se enfureció mentalmente y sacó el resto de sí mismo de su recipiente que ahora descubrió que era un huevo. Mirándose a sí mismo, Alex tenía una expresión oscura cuando descubrió que en realidad era un lagarto, específicamente una especie de gecko negro. Necesito averiguar si estoy a salvo. Los geckos bebés son muy vulnerables a los depredadores, pensó mientras miraba a su alrededor solo para inclinar la cabeza confundido ya que parecía estar dentro de una habitación con todo tipo de papeles con varios diagramas esparcidos por todas partes. Sistema inicializado, bienvenidos de Custom Monster System. Alex parpadeó cuando este texto apareció justo frente a él y no desapareció a pesar de que parpadeó. Miró a su alrededor. Bueno, al menos tengo un sistema, eso es tranquilizador. Pensó antes de probar todas las formas que se le ocurrieron para activar el sistema. Resultó que simplemente ordenarlo con la palabra estado abrió el sistema y le dio otro aviso. El mensaje básicamente decía que su primera personalización fue gratuita como regalo inicial. En el centro del sistema había una imagen completa de lo que supuso que era él, ya que mostraba un gecko negro que tenía ojos rojos y un parche de escamas en forma de estrella roja entre sus ojos. Aparentemente, el sistema se basaba en dibujos, ya que tenía un aspecto de pincel. También notó la opción de agregar carpeta y 3 pestañas marcadas dinámico, especial y elemento. Desde el principio, Alex quería abusar de su don inicial y transformarse en un poderoso dragón. Le tomó 5 minutos darse cuenta de que no podía averiguar cómo aumentar su tamaño directamente y concentrarse en mejorar su forma actual. Lo primero que cambió Alex fue la forma de su cabeza en el sistema para que se viera menos torcida y más como un dragón de fantasía con pequeños cuernos protuberantes y un diseño angular. Estaba claro que Alex no era muy hábil artísticamente ya que tuvo que rehacer su trabajo 24 veces antes de estar satisfecho. Después de eso, Alex cambió su cola gruesa y pesada en un látigo delgado mucho más largo con una punta de hueso dentado en la punta para usar como arma.
Alex no se tomó mucho tiempo para la cola y movió su atención a su cuerpo. Alex engrosó las extremidades con más músculo y protegió su piel con escamas más gruesas mientras levantaba puntas de hueso de su columna lo suficiente para parecer genial. Una vez que Alex terminó, se quedó con una imagen que honestamente parecía un pequeño dragón negro. Algo que Alex descubrió fue que podía centrar su atención en algo y escribir mentalmente una descripción para ello. Usó esto para convertir su cola en un arma viable agregando la descripción de su usabilidad y fuerza. Desafortunadamente, Alex tuvo que guardar su trabajo actual antes de poder ver qué hacían las otras opciones y descubrió que también hacía que los cambios fueran permanentes. Después de confirmar que quería guardar con el sistema, Alex se congeló y dijo joder. Pique mucho, Dios mío, hazlo, pare. Gritó mentalmente mientras su cuerpo real sufría cambios drásticos para coincidir con su imagen guardada. Los cambios tardaron cerca de 2 minutos en terminar y Alex se desmayó por el intenso agotamiento que provino de la gran mejora que experimentó su cuerpo. No supo cuánto tiempo durmió, pero finalmente se despertó de mal humor cuando escuchó una voz femenina que hablaba con entusiasmo mientras algo lo pinchaba en varios lugares. Alex abrió los ojos con un resoplido irritado para mirar fijamente a la cosa infractora que seguía pinchándolo solo para ponerse rígido cuando vio que era una mujer con cabello negro y espeso y orejas extrañamente largas, pero lo más loco eran sus piernas articuladas al revés y uñas largas y afiladas. Esas uñas eran las que lo empujaban a lo largo de sus escamas acorazadas y su columna vertebral puntiaguda mientras ella parecía absolutamente fascinada por él. Ella fue a empujarlo de nuevo y él usó su nueva cola como arma para golpear su dedo haciendo que la mujer retrocediera. La mujer no parecía tan preocupada por su acción defensiva, pero en realidad se habló a sí misma. El reptil desconocido parece usar su larga cola de una manera defensiva y posiblemente depredadora, a juzgar por la punta dentada en su punta, además de las gruesas escamas. Y respondí, deduzco que esta criatura es probablemente un depredador menor con énfasis en medidas defensivas y trucos para matar a su presa. La mujer habló en lo que Alex habría jurado que era un perfecto inglés británico. Procederé con la experimentación dietética para obtener más información. Ella dijo antes de salir de la habitación y dejar a Alex solo por unos minutos que él solía abrir la jaula e intentar escapar. Alex logró abrir el pestillo de la puerta de la jaula y salir de la jaula justo antes de que la mujer regresara y mirara fijamente a Alex, quien se congeló. El reptil desconocido parece mostrar un nivel inusual de agudeza mental, ya que en realidad escapó de su confinamiento en los pocos momentos en que me alejé para recuperar muestras dietéticas. Actualmente estoy involucrado en una confrontación visual con el reptil que parece estar observándome solo como yo también lo observo. Dijo la mujer de nuevo a nadie en particular mientras cerraba la puerta sellando a Alex en la habitación con ella de nuevo. La mujer se movió lentamente mientras mantenía contacto visual con Alex, quien honestamente no estaba seguro de qué hacer. Fue cuando la mujer volteó a mirar hacia una esquina que Alex notó que en realidad no estaba solo en la habitación cuando ella se fue. Allí en el rincón escondido en la sombra había una criatura muy felina que sostenía una pluma y una hoja de papel. Alex se dio cuenta de dónde estaba cuando los detalles hicieron clic en su mente. Estoy en el jodido cazador de monstruos. Alex no se dio cuenta de inmediato de esto solo por la mujer, ya que habían pasado varios años desde la última vez que jugó la versión más nueva de la serie en su PlayStation. Sin embargo, cuando vio al pálico en la esquina, Alex sabía exactamente dónde estaba, ya que los pálicos eran algo tan único que eran inolvidables. Alex inmediatamente decidió no escapar más ya que con su tamaño hasta el más débil de los monstruos jagras lo mataría y se lo comería con poco esfuerzo. No era inusual que la gente tuviera a los animales más pequeños como mascotas en este mundo, ya que era algo que podías hacer activamente en el juego. Alex no iba a actuar tan cursi ni nada por el estilo, pero al menos no haría ningún intento de hacer algo dañino para su salud, como escapar o atacar a las personas sin sentido. Para mostrar esto, Alex se agachó y relajó su cuerpo, lo que pareció sorprender a la mujer. Fascinante, el reptil parece comportarse de una manera mucho más restringida y dócil al notar un camaleón en su proximidad. Ven aquí para que podamos medir sus acciones si te acercas. La mujer habló y la persona del gato cálico salió de las sombras hacia Alex, todavía sosteniendo la pluma y el papel. Alex ni siquiera se inmutó cuando el camarada llamado Kim se acercó e incluso ignoró a la persona gato para encontrar una bufanda arrugada en la mesa en la que se acostó. Tanto la mujer como Kim parecían estupefactos ante la absoluta indiferencia que Alex parecía exudar.
Parece que me equivoqué antes, ya que parece más exacto decir que parece que este reptil aparentemente está más relajado en presencia de un camarada, tal vez los Grimalkin locales sean un factor estabilizador en el entorno de su especie. Dijo la mujer y Kim grabó sus palabras. Luego, la mujer se acercó a la mesa en la que Alex estaba acostado y con cuidado colocó un puñado de hormigas muertas y algo de fruta en la mesa antes de retroceder. Alex sintió un poco de hambre y gracias a la falta de vivienda de su vida pasada, no tuvo reparos en comer insectos o fruta sucia. Primero probó la fruta, pero descubrió que a su cuerpo no le gustaba nada y la escupió. Sin embargo, las hormigas eran algo completamente diferente, ya que la primera que comió hizo que apareciera una pequeña notificación en el rabillo de su visión, diciéndole que ganó un solo punto. Estas hormigas eran del tamaño de una avispa de la tierra, y eran crujientes con un ligero sabor picante, que a Alex realmente le gustó un poco. Las 5 hormigas que la mujer había traído apenas le duraron 30 segundos, y se sintió muy insatisfecho con la cantidad, e inconscientemente azotó su cola contra la mesa en su irritación. La mujer pareció notar su insatisfacción por la cantidad de comida y rápidamente se fue para ponerse más ansiosa por ver si podía congraciarse con este lagarto extrañamente inteligente. Alex volvió a su bufanda para atender a la mujer mientras Kim parecía solo mirarlo. Mientras esperaba, Alex revisó la pantalla del sistema para ver qué podía hacer con esos 5 puntos que obtuvo al comerse las hormigas. Resultó que la pestaña especial en realidad le permitía manipular los parámetros a su tamaño, así como su afinidad elemental. El parámetro que Alex quería modificar era su tamaño, pero aumentar su tamaño máximo hasta el de una iguana costaba 100 puntos. La pestaña dinámica en realidad le permitió a Alex afinar su cuerpo con cosas como alas y músculos extra densos o velocidad digestiva rápida especial, o incluso dientes venenosos o cola. Sin embargo, la pestaña de elementos se centró por completo en la creación de elementos externos, y cuanto más detallado era el dibujo y la descripción, más caro era lo que quería crear. Alex tenía un vasto conocimiento de los elementos de la cultura pop, y cosas que podía ver que le resultaban útiles, como las frutas del diablo de One Piece, o el virus A perfecto de Resident Evil, o incluso cosas estúpidamente útiles como los frijoles Senzu. Desafortunadamente, todas esas cosas fueron muy costosas para el Alex actual, que quería todos los beneficios sin inconvenientes. La mujer volvió a entrar en la habitación 15 minutos después con un frasco entero de hormigas muertas del tamaño de Kim. Sin embargo, a ella no pareció importarle el peso cuando lo dejó y abrió la tapa y se estiró para agarrar un puñado de hormigas antes de crear una línea de hormigas que conducía a una pequeña masa de ellas en su mano. No soy una mujer de perros asustadiza, pero estoy segura de que seguiré el juego. Alex pensó mientras le daba a la mujer una mirada divertida. Se comió todas las hormigas alineadas, porque no desperdició puntos antes de quitarle casualmente la pequeña masa de la mano antes de comérsela, aparentemente dejando a la mujer sin palabras por su desvergüenza. Una vez que terminó con todas esas hormigas, se sintió lleno, así que subió el brazo de la mujer hasta su hombro y se acurrucó en el hueco de su cuello antes de irse a dormir. La mujer miró a Alex, que había decidido que su hombro era su nido, con una expresión extraña. Era muy inusual lo inteligente que era el pequeño lagarto, ya que, además de ciertos dragones mayores, solo 4 especies estaban documentadas con sensibilidad. Esos eran humanos, Livians, Troverians y Wyverians. La inteligencia que Alex había mostrado lo convirtió en una excepción en todos los aspectos, y la mujer estaba encantada de ser la primera persona en documentar a una criatura consciente desconocida. Las próximas 2 semanas hicieron que la mujer llamada Eliza se preguntara si no había adoptado accidentalmente un dragón anciano, ya que cada alimentación le daba a Alex más y más puntos que ponía en su tamaño. Al final de esas 2 semanas, Alex era tan grande como un Hagras y obtuvo entre 50 y 100 puntos en cada comida. Había decidido comenzar a ahorrar sus puntos después de alcanzar este tamaño para poder obtener las alas, que tenían un precio de 20.000 puntos. La gente en Astera estaba acostumbrada a ver a Alex en este punto mientras paseaba casualmente por la ciudad avanzada. La parte más llamativa de él eran las escamas rojas entre sus ojos y la larga cola mortal que se arrastraba detrás de él. «Oye, ¿qué has hecho hoy, Sid?», el capitán del puerto le preguntó a Alex con una sonrisa. Toda Astera había decidido adoptar a Alex como mascota y lo llamaron Obsidiana, lo cual no le importó ya que era un nombre apropiado. La mayoría de la gente simplemente lo llamaba Sid, ya que Obsidiana era un bocado para decir. Alex apuntó su cola hacia el mar y el capitán del puerto pareció darse cuenta. «¿Vas a nadar un poco, sí?»,
Preguntó el hombre con una sonrisa y Alex solo asintió. Bueno, diviértete con eso y si encuentras algo que te interese, tráelo y te lo cambiaré como siempre. Dijo el hombre con una risa. Alex había descubierto que las cosas más grandes le daban más puntos si las comía, por lo que había comenzado a intercambiar perlas y otras cosas valiosas del mar con el capitán del puerto a cambio del pescado entero que capturaban. Al principio, el hombre y su trabajador no podían entender a qué se refería Alex, pero finalmente lo descubrió. Alex tuvo que gastar unos cientos de puntos para crear algunas adaptaciones acuáticas, como sus pulmones anfibios, que podían respirar bajo el agua y en tierra con la misma facilidad. Además de eso, modificó sus ojos para ver bajo el agua y en áreas oscuras como si fuera de día en tierra. Además de que Alex no necesitaba cambiar nada ya que en realidad ya se adaptaba muy bien a la condición acuática gracias a sus gruesas garras y su larga cola. Alex siempre obtenía algunas risas de aquellos que trabajaban en el puerto cuando saltaba de los muelles al agua de abajo. Hoy no fue la excepción, ya que casualmente se deslizó por el extremo del muelle y se metió de cabeza en el agua con un chapoteo. Bajo el agua era como un mundo completamente diferente, ya que había una gran cantidad de peces, grandes y pequeños, junto con coloridas algas marinas y, ocasionalmente, corales perdidos. La mayor parte del arrecife que estaba aquí había sido limpiado por la primera flota cuando llegó. Como resultado, Alex necesitaba bucear mucho más lejos de la ciudad para encontrar amejas en busca de perlas o los cristales únicos que ocasionalmente encuentra. Al contrario de lo que pensaba la mayoría de la gente en el viejo mundo de Alex, este mundo todavía tenía tiburones que cazaban en áreas. La única diferencia real era que los monstruos que cazan a esos tiburones también existían, como el tragador que Alex se esforzó por evitar. Ese monstruo era lo suficientemente grande como para tragarse un camión cómodamente y le gustaba esconderse debajo de la arena y emboscar peces grandes como los tiburones. Había cosas que podías ver alrededor del monstruo para evitar a la bestia, como las grandes ondas circulares en la arena del aliento del monstruo que alejaba la arena. Sin embargo, la presa preferida de Alex aquí abajo eran las almejas gigantes, que le dieron una gran cantidad de puntos y tenían perlas del tamaño de una pelota de baloncesto. Hoy fue un buen día para Alex en su cacería ya que encontró 2 almejas gigantes e incluso un tiburón martillo gravemente herido que remató y se comió. Obtuvo cerca de 350 puntos además de una perla del tamaño de una toronja y otra del tamaño de una pelota de baloncesto. Nadar de regreso fue estresante para Alex ya que hoy una nueva criatura había aparecido en su arrecife, un bebé Legiacris que pensó que era divertido electrocutar a Alex. Sin embargo, la razón por la que fue estresante para Alex fue porque un bebé como ese rara vez estaba lejos de la madre y sabía que la madre probablemente lo comería como lo ignoraría. Los cazadores de la ciudad asustaron al bebé que había estado siguiendo a Alex cuando lo notaron y él se aseguró de agradecerles con una ligera palmada con su garra delantera. Simplemente lo rechazaron y se rieron mientras volvían a observar el mar en busca de peligrosos monstruos invasores. Alex consiguió 3 atunes gastrone enteros del tamaño de él por traer las perlas. Después de terminar con esos peces, Alex ganó cerca de 1000 puntos, lo que lo colocó en 11.506 puntos. Si vertía todos esos puntos en su tamaño, podría crecer hasta la mitad del tamaño de un gran jagras, pero sabía que las alas solo se volvían más caras a medida que las obtenía por experiencia. Alex tenía un nuevo hogar en un viejo bote de remos que había sido destrozado y reconstruido con madera local en una especie de cueva de madera que estaba literalmente rellena con pieles y telas suaves. Durante las 2 semanas que había estado en este mundo, los cazadores e investigadores habían buscado cualquier señal de otro miembro de su raza, pero rápidamente descubrieron que probablemente era el único de su especie. Esto lo había llevado a ser aún más querido por el pueblo, lo que había hecho que lo mimaran mucho. Esto no quiere decir que Alex no se ganara la vida, ya que era un disuasivo de ratas muy efectivo e incluso era conocido por mantener a raya a los rapinos. Incluso el comandante de la flota, que era una persona muy sensata, adoraba a Alex por lo feroz pero tranquilo que era Alex. Alex tardó otras 2 semanas en terminar de reunir los puntos necesarios para obtener sus alas e incluso tuvo la opción de elegir cómo se veían. Alex tuvo en cuenta sus actividades acuáticas cuando creó sus alas, por lo que eligió un par que se plegaba firmemente sobre su espalda para mantener su velocidad de nado. Eran alas de dragón largas y delgadas que tenían una articulación adicional cerca de su hombro para plegarse contra su espalda.
Cuando guardó el cambio volvió el picor intenso y necesitaba apretar los dientes para no rodar de espaldas a rascarse el picor. Alex esperó durante la siguiente hora y, para su consternación, el picor solo disminuyó pero no desapareció. Esto fue inusual ya que la última vez que cambió una característica de su cuerpo, el cambio solo duró unos momentos. Sin embargo, una revisión rápida del sistema le dijo por qué y se sintió como un idiota. Allí, en la parte inferior del menú del sistema, había un pequeño consejo que decía que los cambios drásticos, como extremidades adicionales o alteraciones dramáticas, tardarían un tiempo en desarrollarse por completo. Esto fue para que no estuviera en una situación incómoda con sus movimientos, y no fuera notado por las razas conscientes. Había un temporizador de 2 semanas en la imagen guardada de sus alas que lo hizo hacer una mueca, ya que significaba que tendría que sufrir estas 2 semanas de picazón constante. Alex no abandonó su nido a propósito durante 2 días completos, lo que hizo que la gente de Astera se preocupara de que se hubiera enfermado. Pero cuando el erudito principal entró en el nido de Alex, informó que Alex parecía estar experimentando algún tipo de metamorfosis. El académico también informó que Alex parecía tener 2 protuberancias en crecimiento en su espalda. Al tercer día, el hambre de Alex lo venció y abandonó su nido antes de dirigirse aletargado a la cantina. El jefe de cocina de la cantina era un linián estúpidamente alto y musculoso que se aseguraba de mantener algunas de las piezas menos selectas de la captura de los cazadores separadas para Alex. Algunas personas vieron lo cansado que se veía Alex y se aseguraron de mimarlo con atención y obsequios que aceptó porque recibió puntos gratis. Cuando Alex finalmente subió las escaleras hacia la cantina, el jefe de cocina saludó a Alex con una sonrisa e incluso cocinó los trozos de comida que tenía para Alex como un gesto para animarlo. También funcionó, ya que Alex era un fanático de la comida de buen sabor, aparentemente, ya que visiblemente se animó mientras comía los despojos sazonados y cocidos. Alex no pudo evitar lamer la línea de su mandíbula con su larga lengua saboreando el sabor persistente. Alex señaló su agradecimiento al jefe de cocina y regresó a su nido para volver a dormir. Una persona puede tener problemas para dormir todo el día, pero para un reptil bien alimentado como Alex fue muy fácil. Después de una semana de seguir el ciclo de comer y luego dormir, quedó claro para la gente de Astera que a Alex le estaban saliendo alas, ya que alrededor de la mitad de ellas estaban hechas y eran visibles. Esto provocó una pequeña celebración en el pueblo ya que las alas de un reptil eran una señal de poder en este mundo. Casi todos los monstruos realmente poderosos tenían alas de algún tipo que les daba una clara ventaja sobre los que no las tenían en la mayoría de los casos. El hecho de que a Alex, que era su mascota oficial, le crecieran alas era algo digno de celebración en sus opiniones, aunque ayudó a que fueran propensos a las fiestas de todos modos. La semana siguiente transcurrió de manera muy similar a la primera, pero Alex estuvo notablemente más activo a medida que las alas se acercaban a su finalización. Cuando el sistema sonó para hacerle saber que las alas estaban listas, escuchó un leve chasquido en su espalda y de repente pudo controlar las cosas. Era algo extraño saber de repente cómo usar un par extra de extremidades. Los últimos 2 días del temporizador Alex hibernó, lo que hizo que los eruditos pensaran que estaba en el tramo final de su metamorfosis. Alex tenía las alas plegadas con fuerza contra su espalda con las puntas huesudas apuntando detrás de sus caderas un buen pie. Al salir del nido, bastantes personas se detuvieron para mirarlo, por lo que extendió completamente sus alas para presumir. Las alas de cuero negro se extendían 7 pies y medio a cada lado de su cuerpo con la articulación móvil ubicada ligeramente por encima de los omóplatos al lado de su columna vertebral. La delgada red en realidad se extendía por toda su espalda y solo se detenía en sus caderas para darles más aire por aleta. En general, Alex ahora realmente parecía un dragón en miniatura sin algunos cuernos, pero Alex tenía planes para eso. Hubo algunas exclamaciones y asombro de la gente que miraba a Alex mientras se pavoneaba como un pavo real macho mostrando sus nuevos apéndices. No despegó en el aire ya que su nido estaba al lado del centro comercial del puerto y el viento de sus alas podría llevarse algunas especias. Como resultado, Alex se pavoneó todo el camino hasta la entrada de Astera que conducía al antiguo bosque. Había reunido a la mayor parte de Astera para ver el primer vuelo de su mascota. Alex batió sus alas el doble de fuerte que pudo para probarlas, saltando del suelo unos pocos pies cada vez. Al ver que, de hecho, podía volar con las alas en lugar de deslizarse, lo que habría hecho que la situación fuera incómoda, Alex finalmente trató de despegar. Fue un despegue difícil ya que estaba muy tambaleante, pero se las arregló para elevarse más y más alto mientras la gente de Astera vitoreaba.
Pronto estuvo volando muy alto sobre la ciudad, y rápidamente se aclimató a volar a medida que se volvía más y más estable a medida que pasaba más tiempo aquí. Alex incluso comenzó a probar maniobras aéreas cada vez más arriesgadas como bucles e incluso giros triples. Fue todo un espectáculo para la gente de Astera, especialmente para los eruditos que anotaron muchas de las maniobras aéreas nunca antes vistas que Alex probó. Alex tuvo un gran problema después de que se cansó al volar durante 1 hora y media porque no tenía ni idea de cómo aterrizar. En lugar de quedar como un tonto, Alex mordió la bala y se zambulló a gran velocidad en el mar de cabeza. El impacto lo desorientó un poco, pero Alex se recuperó y nadó de regreso a la orilla con bastante facilidad. Nadie dudaba de que Alex se sumergió en el agua en busca de algún tipo de pez, ya que era bien sabido que parecía amar los mariscos. Hubo otra celebración en Astera de que la mascota podía volar como un prodigio. Debe mencionarse que en este punto de la historia de este mundo, era la última mitad del 9º año del período de 10 años que la cuarta flota había llegado a Astera. Esto significaba que en unos 6 meses más o menos llegaría la quinta flota y ocurrirían los eventos del juego. Esto significaba que Alex tenía 6 meses para crecer hasta el tamaño de un dragón anciano estándar y acumular el mismo poder que uno de los grandes enemigos del juego, Nergigante. ¿Por qué ese monstruo específicamente, te puedes estar preguntando? Simplemente realmente Alex planeó competir por la comida comiendo dragones mayores él mismo. Esto no fue algo difícil de entender, ya que estaba bastante claro que Alex obtenía más puntos cuanto más fuerte era su comida. Las criaturas vivas más poderosas se conocían como dragones ancianos, dado que había niveles con Nergigante cerca de la parte superior como un anciano que se comía a otros. Si Alex comenzara a cazar dragones mayores, sabía que eventualmente atraería la atención de Nergigante, lo que probablemente haría que chocaran. Antes de que Alex pudiera siquiera considerar tango con un dragón anciano, aunque necesitaba aumentar mucho su tamaño. Esto resultó difícil ya que cuanto más grande establecía su límite de crecimiento, más puntos tomaba, lo que significaba que necesitaba alimentos de mayor calidad o alimentos de calidad más normal. Cuando Alex creció a la mitad del tamaño de un gran jagras, decidió cazar su comida fuera de Astera. Alex había tardado un mes entero en obtener los puntos necesarios para crecer a su tamaño y modificó sus dientes y garras para que fueran más poderosos y afilados. La gente de Astera estaba cada vez más preocupada de que en realidad podrían haber adoptado un dragón anciano de algún tipo a medida que crecía y se veía más poderoso. En realidad era el almirante de la flota, un hombre rubio corpulento que francamente aterrorizó a Alex, convenciendo a todos de que sería bueno que Alex fuera un dragón anciano, ya que significaría que finalmente tendrían un poderoso aliado contra los ancianos. La práctica estándar para un anciano alborotado era la evacuación, ya que la mayoría de los ancianos eran considerados desastres naturales vivientes. Esto no significaba que el almirante de la flota no iba a crear contramedidas contra Alex por si Alex se volvía agresivo de repente. Honestamente, aunque el hombre no pensó que alguna vez necesitarían las cosas, no para hacer sonar su propia bocina, pero era un juez bastante bueno de las personas y Alex se sentía muy estable y leal. Al almirante le encantó la idea de que Alex era un dragón anciano de algún tipo, ya que era muy respetuoso con el poder de esos seres. Mientras tanto, Alex estaba aterrorizado por el almirante ya que, a diferencia de todos los demás, el hombre era su propio hondero y usaba pura fuerza bruta para desempeñar el papel. Para poner eso en perspectiva, un hondero lanzó su munición cargada a la misma velocidad que una bola rápida del hombre más fuerte del mundo en la Tierra. El almirante igualó ese poder casualmente como si ni siquiera fuera tan difícil. Alex tenía la impresión de que el almirante era en realidad un monstruo disfrazado de lo estúpidamente fuerte que era. El almirante luchó con Alex de vez en cuando y Alex, un reptil musculoso de un par de toneladas, en realidad tuvo problemas para igualar al hombre. No hace falta decir que Alex no tenía intención de ponerse del lado malo del hombre, eligió la vida gracias. Llegó el día en que Alex había planeado salir a cazar solo y salió de su nido recién ampliado que ahora era mucho más grande. Los fuertes golpes contra la pasarela de madera eran un testimonio de su peso mientras caminaba. La presencia que despedía a Alex era diferente hoy y los cazadores presentes podían notarlo y lo seguían con curiosidad. El almirante y el primer comandante de la flota se unieron a la multitud que seguía a Alex con el mismo interés. Alex se detuvo frente a la entrada de Astera que conducía al bosque y los cazadores se preguntaron qué estaba haciendo cuando abrió la boca con colmillos y rugió.
Se sintió bien que Alex quisiera algo que tenía que hacer y el almirante estalló en una gran sonrisa. Me preguntaba cuándo lo haría. Dijo y el resto del grupo lo miró confundido por lo que explicó. Finalmente decidió ir a cazar, se ha estado inquietando recientemente, así que pensé que era solo cuestión de tiempo. Dijo con una amplia sonrisa. Alex miró fijamente al hombre y asintió antes de despegar hacia el cielo. Antes de llegar muy lejos, Alex escuchó al almirante gritarle: ve a darles el infierno, niño. Y Alex lo planeó. El área sobre la que voló Alex tenía que Stadonsiaptanots, que eran un pequeño monstruo obstinado y un monstruo herbívoro dócil mediano que se comportaba de manera similar al ganado. Sin embargo, ninguno de estos eran presas atractivas para Alex, ya que eran bastante débiles. Alex tardó unos 10 minutos en encontrar las huellas de su presa actual, un gran jagras. Las huellas de las patas con garras y las amplias marcas de arrastre indicaban que un miembro de esa especie había estado aquí recientemente. Alex siguió cuidadosamente al monstruo a través de la maleza mientras escuchaba cualquier sonido de los residentes más peligrosos del bosque, como los ratalos y los anjanat. No escuchó nada, así que continuó acechando a su presa que se movía pesadamente sin darse cuenta de que estaba siendo cazada. Alex encontró al monstruo en un área amplia con una enorme roca suspendida precariamente sobre la cabeza por enredaderas. El monstruo ya no estaba hinchado y estaba bebiendo del arroyo que atravesaba el área cuando Alex arrojó una piedra de chispa a la roca sobre la cabeza causando que se derrumbara. El repentino peso que se derrumbó derribó a la bestia que se agitó presa del pánico por el daño repentino mientras Alex se lanzaba a un salto con las fauces abiertas de par en par. La bestia gritó cuando los largos colmillos de Alex se clavaron en su garganta y sus garras se clavaron en su suave vientre. Alex probó la dulce sangre en su lengua y sacudió la cabeza violentamente arrancando un trozo de la garganta de la bestia que tragó ignorando por completo la notificación que recibió mientras lo hacía. El gran Jagras sabía que iba a morir en ese momento y se revolvió violentamente en un intento por herir a Alex. Sin embargo, Alex no iba a aceptar nada de eso, ya que agarró el área de la columna vertebral con las mandíbulas y mordió con fuerza, seguido de un giro rápido y un tirón de la cabeza que rompió el cuello del gran Jagra. Alex observó con frialdad cómo la luz se desvanecía de los ojos de la bestia antes de agarrar la parte posterior de la garganta y agarrar los costados de los cadáveres con sus garras y batir sus alas. Era una carga pesada para volar, pero regresó a Astera justo al anochecer cuando el sol comenzaba a caer sobre el horizonte. La llegada de Alex con el cadáver había creado un gran revuelo entre la gente de Astera, ya que todos vitorearon y le dieron la bienvenida como un campeón triunfante. El almirante se agachó junto al cadáver para examinarlo y básicamente explicó cómo lo mató Alex. Ataque furtivo en la garganta seguido de un chasquido del cuello, rápido y eficiente, una buena muerte. Dijo el hombre sonando impresionado. Miró a Alex y sonrió. Mató a un monstruo del doble de tu tamaño y ni un rasguño en esas bonitas escamas negras que tienes, incluso si no eres un anciano, eres un monstruo increíble, me alegro de tenerte de nuestro lado. Dijo con una risa. Alex se burló del hombre y se movió para tallar el cadáver, pero el almirante lo detuvo. Déjanos manejar esa parte para que también obtengamos las cosas que son inútiles para ti y tú obtienes el resto, ¿suena bien? Preguntó con cautela sabiendo que los monstruos pueden volverse agresivos con su comida. Alex hizo una pausa por un momento, pero asintió al final dejando que el hombre soltara un suspiro de alivio. Solo danos un poco y solucionaremos esto por ti. Dijo el almirante y Alex solo asintió y se acostó cerca para mirar. Esto no quiere decir que pensara que el almirante lo iba a estafar, solo que tenía curiosidad sobre cómo fue el proceso real de cosechar un monstruo ya que la versión de los juegos era muy poco realista. Alex observó cómo los cazadores usaban el agujero en la garganta como punto de partida para quitar primero la piel cortando la cabeza. Después de que la cabeza había desaparecido, pasaban la hoja de la daga por debajo de la piel del vientre hasta la punta de la cola. Luego agarraron la piel ahora suelta y la arrancaron de la carne con cuidado. Esto dejó una piel casi intacta que tenía algunas imperfecciones donde se hundieron las garras de Alex, pero por lo demás estaba perfecta. Alguien lo dobló y lo envió a la fragua para que lo trataran mientras los demás comenzaban a sacar la carne de los huesos. Los cazadores eran muy buenos para matar monstruos, ya que la carne se cortaba con movimientos rápidos y suaves como arte en movimiento. Muy pronto, Alex, un buen par de montones de carne y órganos. Se comió los órganos, pero mantuvo la carne en la boca antes de trotar hacia la cantina con la gruesa pila de carne, agitando alegremente la cola mientras lo hacía.
El jefe de cocina supo exactamente lo que Alex quería cuando lo vio aparecer con la enorme pila de carne blanca. Cuando se cocinó, Alex pensó que la gran carne de Hagras era como un ave de muy alta calidad con solo un toque de picante. Sabiendo que Alex era un carnívoro puro, el jefe de cocina estaba bastante limitado en sus opciones de platos, pero se las arregló simplemente cocinando la carne de diferentes maneras. Alex le hizo saber al jefe de cocina que la versión dulce a la parrilla era su favorita. Cuando Alex regresó a su nido, abrió la interfaz del sistema donde vio que había obtenido aproximadamente 50.000 puntos por comer los grandes Hagras, que era una cantidad bastante considerable. También notó que había una notificación felicitándolo por su primer monstruo cazado en solitario con la libre elección de una sola afinidad elemental débil. Alex no perdió el tiempo eligiendo el atributo trueno y guardándolo como su elección. Alex se puso rígido en toda su longitud cuando sintió un cálido zumbido de energía que fluía por su cuerpo. Era débil y apenas perceptible, pero estaba justo debajo de su piel, esperando que lo invocara. Alex sabía que también ganó la debilidad a la energía de tipo hielo que contrarrestaba el trueno, pero eso no era un problema para él, ya que sabía que no se encontraría con nada usándolo en el bosque antiguo o en el desierto de Wildspire. Sin embargo, planeó hacer algo especial para sus elementos similar a otro dragón negro. En el editor para su cuerpo completo, dibujó cuidadosamente dos pequeños cuernos de asta de venado con 3 ramas, y a lo largo de su espalda agregó una fila adicional de astas como espinas hasta la punta de su cola. Alex agregó la descripción de estas cosas, de que eran extremadamente duras y regenerables y actuaban como puntos de canalización para su elemento trueno, lo que facilitaba su uso. Estos cambios le costaron a Alex 46.000 puntos, debido a que lo convirtieron en un prodigio con su nuevo elemento. Apretó los dientes ante el precio, pero solo pudo aceptarlo como un precio digno por el poder. Guardando los cambios, Alex se crispó cuando sus cejas comenzaron a picar junto con una fila de puntos al lado de su columna vertebral. Afortunadamente, los cambios en su cuerpo no tenían un temporizador prolongado, ya que solo duraban 3 días. Alex se quedó con 5.315 puntos después de eso, que decidió usar en la pestaña de elementos. Esta vez se inspiró en la serie Pokémon y dibujó un orbe de cristal amarillo. Luego comenzó a agregarle descripciones: orbe de luz. Pequeño cristal duradero que contiene la energía eléctrica de una tormenta completa y aumenta la afinidad del trueno lentamente con el tiempo para todas las criaturas en un radio de 6 pies. Alex apenas tenía suficientes puntos para este pequeño artículo y la única razón de ello fueron los límites que le impuso en la descripción. No fue un elemento super roto lo que instantáneamente lo convirtió en Super Saiyan, sino un elemento de tipo de crecimiento lento pero constante. Guardando la imagen, Alex observó como todos menos 2 de sus puntos fueron deducidos y el elemento apareció frente a él como si hubiera sido impreso en 3D de la nada. El orbe de luz era un orbe amarillo tenuemente brillante de apariencia muy simple y desigual, y Alex apenas podía sentir el elemento trueno en él espesarse en su presencia. Era como agregar granos de hundido a un balde, casi imperceptible pero sumaba. Alex cavó un pequeño agujero en la piedra en el centro de su nido y enterró el orbe de luz justo debajo de la superficie. Esto lo puso fuera de la vista pero aún capaz de afectarlo mientras dormía sobre él. Lo que Alex no sabía era que si no hubiera agregado el área afectada por el orbe, habría atraído la codicia de todos los monstruos tipo trueno en 60 millas, incluido el anciano tipo trueno azul en las tierras altas de coral. La razón de esto fue por la descripción de cuánta energía había en el orbe. Las tormentas extienden su energía a largas distancias y, sin especificar el área, el orbe habría hecho lo mismo. Irónicamente, Alex solo agregó el efecto para bajar el precio y, como resultado, ni siquiera se dio cuenta de lo cerca que había estado de matar a todos en Astera. Aún así, la noche transcurrió sin incidentes y, a la mañana siguiente, Alex se despertó con su elemento de trueno un poco más del doble. Ahora, en lugar de estática, estaba más cerca de un taser de bajo nivel en términos de descarga eléctrica. La gente de Astera lo despidió cuando voló fuera de la ciudad para cazar otro gran Hagras. Alex estaba agradecido de que los monstruos de iguana gigante fueran abundantes cuando encontró el rastro de uno nuevo dentro de los 10 minutos de búsqueda cuidadosa. Al igual que la última vez, acechó al lento reptil amarillo brillante hasta que consideró que era el momento adecuado para atacar. Esta vez fue al aire libre donde pastaron los Aptanox que Alex se zambulló desde el cielo y aterrizó la garra primero en la cabeza de la bestia, estrellándola contra el suelo sacudiendo su cerebro. El gran Hagras se tambaleó aturdido mientras su visión nadaba y su mundo parecía girar.
Sin embargo, esto solo duró un momento, ya que Alex lo atravesó por los ojos con la púa en la punta de la cola. Antes de que el pobre pudiera reaccionar, Alex envió toda su carga eléctrica a su cerebro, freíndo su cerebro y matándolo instantáneamente. El elemento trueno de Alex no era lo suficientemente fuerte como para penetrar la piel y la carne del Gran Hagra normalmente, pero es otra historia acerca de liberarlo directamente en su cráneo. Una vez dentro del cuerpo, la electricidad hace muchísimo daño con muy poco material. Una vez más, Alex fue a agarrar a su presa, pero cuando se quitó, una gran cosa rosada con aspecto de Trex estalló a través de la línea de árboles. El Anjanat vio que algo ya había matado al Gran Hagras, que estaba cazando, y le rugió enojado a Alex para que lo dejara caer. Pequeñas chispas y volutas de llamas salieron de su boca mientras rugía, pero Alex era un bastardo obstinado y solo agitó sus alas con más fuerza para arrastrar el cadáver más alto en el aire. Obviamente, esto era inaceptable para el Anjanat, ya que lanzó una corriente de llamas naranjas en el aire hacia Alex, lo que lo obligó a bajar de altura para esquivarlo. Alex se estaba enfadando con el obstinado monstruo rosa, que insistía en robarle su presa, así que tramó un plan para enseñarle una lección. El Anjanat corrió hacia Alex, que ahora estaba lo suficientemente cerca del suelo para saltar y agarrar el cadáver que llevaba. Intentó precisamente eso, pero Alex balanceó su cola haciendo crujir el aire como un látigo, cortando al monstruo nacido en el aire en la cara con su punta dentada. Esto abrió una herida profunda justo debajo del ojo del Anjanat y también lo tiró de costado por la fuerza del impacto. Después de una épica bofetada de perra, el Anjanat Alex aprovechó la oportunidad que se le presentó para enderezarse y ganó suficiente altura para estar a salvo de su aliento de fuego. Esta fue una buena idea, ya que el Anjanat estaba absolutamente furioso mientras arrojaba fuego a su alrededor en lo que Alex supuso que era una rabieta. Además de quemar un montón de tierra y plantas, esto no logró nada, pero Alex no estaba dispuesto a bajar allí para decirle eso por el resplandor que le estaba enviando. El Anjanat eventualmente cortó sus pérdidas y pisoteó de regreso al bosque, abrazando a un pobre Hagras que no se escapó lo suficientemente rápido. La razón por la que Alex no se fue volando todo este tiempo fue porque no quería arriesgarse a que Anjanat lo siguiera desde el suelo. Ahora que estaba despejado, Alex llevó a su presa de vuelta a Astera, donde los cazadores la desarmaron nuevamente. Esta vez no cocinó la carne, ya que se la bebió en el acto. Alex encontró interesante cómo la gente de este mundo usaba los huesos de los monstruos en todo tipo de formas. Por ejemplo, las muelen y mezclan el polvo con algún tipo de epoxi para crear láminas resistentes de material que se pueden moldear con calor. También usaron los huesos solos con cuero como un tipo de armadura gracias a la solidez innata de los huesos de los monstruos. Con los huesos son lo suficientemente grandes, Alex incluso había visto armas de hueso que canalizaban el elemento del monstruo del que provenían. Alex volvió a su nido por el día, habiendo ganado otros 50.000 puntos por su comida. Alex quería aumentar su tamaño a aproximadamente el tamaño del de Biljo antes de centrarse en sus elementos. Esto significaba que Alex necesitaba acumular alrededor de 1.000.000 de puntos cuyo precio ya había medido antes de irse a dormir. Si solo quisiera el tamaño de su Nergigante, solo necesitaría unos 470.000 puntos, todavía una cantidad bastante alta pero mucho más razonable. La razón de la drástica diferencia de precio era que el Nergigante era bastante pequeño en lo que respecta al dragón anciano. Sin embargo, Deviljo era un monstruo bastante grande y era más grande que la mayoría de los monstruos, excepto los superenormes como Zora Magdaros. Grandes Hagras tenían un tamaño de unos 1000 cm y Nergigante de entre 2600 y 1600 cm. Deviljo, por otro lado, comenzó en 2600 y llegó hasta los 3300. Alcanzar el promedio de Nergigante a unos 1800 cm era una opción mucho menos costosa y lo colocó en el club de los grandes. En este momento solo tenía unos 700 cm en total y eso le había costado alrededor de 120.000 puntos en total. Pagar casi 4 veces más para crecer unas 2 veces y media más valió la pena. Tenga en cuenta que al tener más tamaño, Alex también tendría más poder en su cuerpo sin usar esteroides aprobados por el sistema. También podía tomar la ruta de Rahan donde toda su estúpidamente alta cantidad de poder estaba en un pequeño tamaño de 800 cm. Eso era lo mejor del sistema, Alex podía elegir literalmente cualquier camino que quisiera siempre que tuviera los puntos para ello y la imaginación. Aún así Alex quería llegar a ser tan grande como un Nergigante y luego concentrarse en todas las demás cosas.
ciertamente ayudó que Alex no necesitara gastar más puntos para hacer crecer su elemento trueno, solo necesitaba tiempo en su nido. Alex pasó los siguientes 2 días cazando grandes jagras antes de que en la noche del tercer día sus cuernos y espinas terminaran de crecer. El cambio después de que terminaron fue instantáneo, ya que Alex ahora podía controlar el elemento trueno en él como si fuera una de sus garras. Una ventaja adicional que descubrió mientras jugaba con sus espinas fue que podía pasar la energía de una espina a la siguiente, comenzando por su cola, condensando la energía cada vez como Godzilla. No tenía suficiente energía para crear un rayo como Godzilla, pero cuando finalmente lo hiciera, sería asombroso. Habían pasado 2 semanas desde que Alex obtuvo sus cuernos y espinas por canalizar el elemento trueno. Algunas cosas habían cambiado en este tiempo. La primera fue que Alex había alcanzado el tamaño que quería gracias a la caza diaria de grandes jagras o Kuluyaku, que daban la mitad de puntos que un gran jagras. El extraño monstruo raptor de pollo era realmente rápido como el infierno cuando corría a toda velocidad, lo que hacía que fuera molesto atraparlo si no lo agarraba rápidamente. Alex había sido catalogado oficialmente como un posible dragón anciano una vez que alcanzó su tamaño actual de 1900 cm. Otro cambio fue que había llegado oficialmente la noticia de la comisión de que el reclutamiento de la quinta flota estaba hecho y que en otro mes la flota zarparía siguiendo a Zora Magdaros. Se trataba de un viaje de 2 meses y medio en barco al Nuevo Mundo, por lo que Alex sabía que solo le quedaban unos 4 meses hasta los eventos del juego. Durante estas 2 semanas, el elemento trueno de Alex se había vuelto cada vez más denso hasta que llegó al mismo punto que el Tobi Tadadachi en el antiguo bosque. El orbe de luz no perdió su efecto en este punto, pero Alex se dio cuenta de que a medida que su elemento crecía, los granos de arena que obtenía del orbe tardarían más y más en sumarse. Alex decidió diversificarse obteniendo otro elemento, específicamente el elemento agua, porque había una buena cantidad de monstruos con una debilidad. La mejor parte de conseguirlo fue que gracias al hecho de que ya tenía el elemento trueno, no tenía nuevas debilidades. Sin embargo, siseó al precio de 600.000 puntos por la afinidad más débil con el elemento. El precio original de los elementos era de 300.000 puntos, pero después de obtener el elemento trueno, Alex no se dio cuenta de que el precio se había duplicado. Esto le dolió al ver que significaba que iba a tener problemas para reunir suficientes puntos para tener ambos elementos, sin mencionar que se podrían usar para cuando llegara la quinta flota. Esto significaba que necesitaba descartar el plan de todos los elementos por ahora y elegir una dirección diferente para crecer. Esto lo llevó a tener un dolor de cabeza por la cantidad de opciones que tenía en total. La ruta más fácil en este momento era la ruta de fuerza bruta, que se enfocaba en condensar una estúpida cantidad de fuerza en su cuerpo. Tenía algunas maneras en que podía hacer esto. La primera era simplemente hacer que sus músculos fueran más densos. Hacer esto haría que la fuerza que cada músculo era capaz de ejercer aumentara explosivamente de forma similar a como un Tigrex era muy delgado, pero podía lanzar rocas casi sin esfuerzo. El segundo método era crear el virus A perfecto, que no fuera contagioso pero que se fusionara perfectamente con él. El virus A cambió la composición genética literal de la persona infectada con él hacia el resultado más perfecto. Esta era una cosa del tipo de alto riesgo y alta recompensa, ya que si el virus no estaba de acuerdo con tu cuerpo, te mutaría en un monstruo horriblemente deformado o simplemente te disolvería debido al colapso genético. Por eso Alex sabía que debía asegurarse de que se fusionaría perfectamente con él en lugar de dejarlo al azar. Al agregar la parte no contagiosa, Alex podría asegurarse de que si alguien o algún monstruo introdujera algo de su carne o sangre en él, no se infectarían. Por muy bueno que sea un cazador genético perfecto, podría ser apocalíptico si un dragón anciano se infectara. Alex también podría usar cualquier número de otras cosas para ganar fuerza de varias fuentes de medios. Sin embargo, eliminó el impulso Saiyan Zenkai de esa lista, ya que costó casi 500 millones de puntos. Ni siquiera estaba sorprendido por el precio, ya que la habilidad innata básicamente te daba un potencial infinito siempre y cuando te esforzaras constantemente. Las habilidades de la fruta del diablo también eran una posibilidad que era bastante tentadora considerando todas las cosas, ya que tenía su elección de la basura en ese sentido. Los tipos de paramecio no eran tan caros, pero los logia en realidad cuestan más que un elemento nuevo, probablemente porque dieron uno de todos modos además de la elementalización. El precio de las frutas subió aún más cuando eliminó el límite de cantidad y la maldición del mar. Alex ni siquiera consideró el tipo Zoan, ya que no tenía intención de ser un cambiaformas.
La única fruta Zoan que consideró fue el Uromi, modelo de dragón azul, pero era estúpidamente caro, lo cual no era extraño considerando que básicamente convertía instantáneamente a alguien en un dragón anciano con múltiples elementos. Si Alex recordó correctamente, se mostró que Kaido usaba elementos de trueno y fuego y también probablemente habría tenido el elemento dragón en este mundo. Había algo que Alex iba a hacer independientemente de su elección para aumentar su poder. Iba a aumentar la calidad defensiva de sus escamas en gran medida. La forma en que lo hizo fue usando la opción de agregar carpeta en el sistema y seleccionó una sola escala de su lado. Luego hizo la escala más pequeña pero 5 veces más densa y agregó una capa reflectante elemental en el exterior. Esto le dio a la escala un brillo brillante, pero por lo demás aumentó considerablemente la resistencia de Alex a los ataques elementales. Se había dado cuenta después de enfrentarse con un grupo de Anjanat que era muy susceptible a los ataques elementales si no tenía ese elemento. Alex también agregó un patrón ondulado gris descolorido a la escala mientras cambiaba su forma a una forma de lágrima con la parte redonda como base y la parte afilada como punta. Cuando Alex pegó este nuevo diseño de escala a su imagen de cuerpo completo, obtuvo un precio de 100.000 puntos como precio. Solo tenía alrededor de la mitad de eso en este momento, pero una gran cacería rápida de Hagras lo arreglaría, así que simplemente lo guardó como algo más tarde. Alex logró que la búsqueda de los grandes Hagras fuera mucho más fácil que las 2 veces mencionadas anteriormente, ya que ahora era mucho más grande y estaba mucho más cargado elementalmente. Ya ni siquiera necesitaba emboscar a las grandes iguanas, ya que podía aterrizar directamente sobre sus cabezas desde el aire y romperles el cuello al instante. El almirante en realidad le había preguntado a Alex si iba a subir su lista de caza a las cosas más peligrosas como la Colón y Arrat que vivía cerca de la parte superior del antiguo bosque. Alex asintió pero no le dio al hombre un marco de tiempo real para ello. Un solo gran Hagras ya no era una gran comida para Alex dado su tamaño, ya que podía terminar la carne en 3 o 4 bocados. Una vez que terminó, se dirigió a su nido que había sido trasladado a las afueras de la entrada de Astera, ya que había crecido demasiado para deambular por el centro comercial. Incluso fue una gran mejora en la calidad, ya que habían usado gruesas losas de hueso fundido apiladas juntas en una especie de enorme yurta de color crema, que era agradable y espaciosa por dentro para los extraños visitantes que Alex recibía ocasionalmente. A Alex le había costado mucho mover el orbe de luz a la nueva ubicación sin que nadie lo notara, pero lo logró. Tuvo que sostener la cosa con mucho cuidado en la boca mientras resistía el impulso de tragarla, pero finalmente la colocó en su nuevo agujero en el suelo antes de volver a enterrarla. Su nuevo nido, al igual que el anterior, estaba lleno de cosas esponjosas o suaves para que él durmiera. Era gracioso que en más de una ocasión el mismo almirante se hubiera quedado a dormir en el nido de Alex. El hombre explicó que pasa tanto tiempo en la naturaleza que duerme más tranquilo sabiendo que tiene un monstruo temible cerca para mantenerlo a salvo. El hombre era una rareza sin importar cuánto intentara Alex razonar su existencia. El tipo ni siquiera tenía un arma oficial para cazar, pero usó la daga de 7 pulgadas de largo que guardaba en su lugar. Esto era como tratar de matar a una ballena con cortes de papel, pero el hombre básicamente hizo lo que aterrorizó a Alex. 2 días después, Alex finalmente consiguió sus nuevas escamas, y tuvo que admitir que se veía muy bien. Los patrones de ondas grises en sus escamas mezclados con el brillo brillante hacían que su cuerpo pareciera estar hecho de obsidiana y plata menos las escamas en forma de estrella de color rojo rubí en su frente. Aparentemente, el cambio drástico en el tamaño y la forma de sus escamas también eliminó las pocas cicatrices de quemaduras que recibió del Anjanat. Cuando apareció fuera de su nido, las personas cercanas se quedaron boquiabiertas por lo magnífico que se veía. Para otros, sin embargo, fue como Navidad, ya que sabían que esto significaba que Alex se había mudado de piel nuevamente. A la gente de Astera le gustaba hacer joyas con las escamas del cobertizo de Alex como una especie de muestra de buena suerte ya que él era su mascota. El hecho de que Alex tuviera un juego de escamas nuevo y fresco significaba que había una gran cantidad de las viejas en su nido. No pasó mucho tiempo para que algunas personas pidieran recogerlos, a lo que él asintió con permiso. Sin embargo, Alex aparentemente no había ocultado el orbe de luz lo suficientemente bien mientras observaba cómo alguien salía de su nido, lo que lo obligó a detenerlo con la cola. El hombre con el orbe de luz, así como todos los demás, se congelaron cuando la cola de Alex detuvo al hombre. El hombre miró a Alex con miedo, pero Alex levantó una sola garra e hizo un movimiento de déjalo. El hombre dejó con cuidado el orbe de luz y levantó las manos para mostrar su rendición mientras retrocedía.
Alex solo resopló molesto mientras agarraba el orbe y lo atraía hacia él de manera protectora. La cosa era costosa y su boleto para un mayor poder, por lo que definitivamente Alex no iba a entregarlo tan fácilmente. Alex escuchó al hombre hablar sobre cómo había notado la tierra suelta en el centro del nido y cuando cavó con el pie, salió un brillo amarillo, así que agarró el orbe. Alex resopló ante esta explicación, ya que era uno de esos momentos en los que la curiosidad mata al gato. Estaba bastante claro para todos los que estaban cerca que fuera lo que fuera ese orbe, Alex lo atesoraba, así que tomaron nota mental de no tocarlo. Sin embargo, el almirante que apareció un par de días después no tuvo ese problema, ya que sostenía el orbe como si fuera una pelota de baloncesto. Muchísima energía en esta cosa, Sid, quiero saber de dónde la sacaste. Dijo el hombre enorme mientras sostenía el orbe sin cuidado. Alex ni siquiera estaba preocupado de que el hombre se llevara el orbe de luz, ya que era demasiado directo para tratar de engañar a Alex solo para robarlo. La curiosidad del almirante era solo eso, curiosidad y nada más. En realidad, se formalizó una nueva regla después de ese evento, de que si se encontraban objetos extraños en el nido de Alex, nadie debía tocarlos. Alex manejó esa situación con mucha calma, pero nadie estaba dispuesto a enemistarse con él para ver cómo reaccionaba. Parece una lástima cubrirlo con suciedad como esa, después de todo es muy bonito. Hizo una pausa por un momento y sonrió. Dime que, déjame ir a buscar una red y la colgaré sobre la cabeza como una linterna, ¿suena bien? Preguntó el almirante con una sonrisa y Alex asintió. Él también lo hizo cuando regresó con las redes de boyas a las que les faltaban las boyas y colgó el orbe de luz sobre su cabeza después de lavarlo bien con agua. Esto también tuvo un gran efecto, ya que el nido pasó de estar muy oscuro a estar tenuemente iluminado, lo que lo hizo mucho más cómodo para las personas. A Alex realmente no le importaba mientras pudiera absorber esas dulces ganancias elementales. Al día siguiente, Alex se levantó y salió como siempre, sin embargo, hoy fue diferente de lo habitual. Hoy Alex había decidido terminar con el Aljanat que había estado discutiendo con él durante tanto tiempo. Tampoco fue difícil de encontrar ya que la cosa dejó rastros muy obvios que hicieron que fuera fácil de rastrear. Cuando Alex lo encontró, la bestia estaba masticando un granjagras en el área con la extraña roca suspendida que se regeneró de alguna manera. Alex recordó haber usado la trampa natural al menos 5 veces para matar a un granjagra derribándolo. El Anjanaz fue el desafortunado monstruo al que se le cayó la roca esta vez, cuando un movimiento rápido de la cola de Alex hizo que una piedra de chispa se disparara hacia la cosa. Con el tamaño actual de Alex, tenía una gran cantidad de fuerza en todas sus extremidades, incluida la cola, que se movía lo suficientemente rápido como para romper la barrera del sonido si la balanceaba con toda su fuerza. Alex sabía que este era el Aljanat que buscaba debido a la gran cicatriz debajo del ojo que tenía cuando lo vio por primera vez. Sorprendido por la roca que cayó repentinamente sobre él, el Aljanat cayó de costado y comenzó a luchar para levantarse presa del pánico. Alex no perdió el tiempo acercándose como un borrón negro que crepitaba con electricidad con la boca abierta de par en par. El Aljanat notó a Alex y protegió su garganta, sin detener su intento de enderezarse. Alex no tuvo problemas para cambiar su objetivo ya que su primera opción no estaba disponible cuando cerró sus colmillos en el vientre expuesto del Aljanat. La bestia rugió de dolor cuando Alex abrió un agujero y sus tripas se derramaron por el suelo, pero Alex era un cazador despiadado y la columna vertebral en la punta de su cola se iluminó mientras canalizaba energía a través de ella, seguida por la siguiente y la siguiente. Para cuando la energía llegó a la cabeza de Alex, estaba hipercondensada y el Aljanat podía sentir que la muerte se acercaba y luchó con más fuerza, pero fue en vano. A diferencia de lo que Alex esperaba, la energía no salió de su boca como un rayo, sino como un gran orbe cegador que se estrelló contra el vientre abierto del Aljanat y explotó dentro de él. Si le preguntaras a Alex cómo vio hoy, la frase cubierto de pedazos de lagarto rosa no habría aparecido en la conversación. Sin embargo, aquí Alex estaba cubierto de pies a cabeza con pedazos de vísceras después de que su ataque no probado voló el Aljanat literalmente por la mitad. No hace falta decir que la cosa no podía estar más muerta cuando el ataque del orbe detonó en su cavidad torácica. Vapor se elevó de las dos partes del cadáver mientras los músculos se contraían por la electricidad que quedó después de la explosión. Nota para mí mismo, no actives esto cerca de mí. Alex pensó con algunas escamas rotas en su rostro y pecho. La energía en sí no dañó a Alex, ya que básicamente era inmune al daño del trueno, pero no se podía decir lo mismo del impacto de la explosión que se estrelló contra él a quemarropa.
Una buena parte de sus rostros escamados se habían hecho añicos por la fuerza, mientras que las escamas en la parte delantera de sus garras y el pecho no les fue mejor. El ataque fue muy fuerte, pero a corta distancia fue similar a la destrucción mutua, por lo que presentó ese ataque como usar con precaución. Alex ni siquiera se molestó en llevar el cadáver horriblemente mutilado a Astera y simplemente se lo comió allí mismo. Incluso cruda, la carne tenía un sabor ahumado y en realidad era roja en lugar del blanco que esperaba. Por lo que Alex recordó, la mayoría de los reptiles en la Tierra eran un tipo de carne blanca, pero eso no parece aplicarse aquí. Valió la pena cazar el Anjanat ya que le dio el doble de puntos que un gran Hagras a 100.000 y eso fue con una buena cantidad perdida por la explosión. Alex simplemente se quitó las escamas dañadas y las volvió a crecer casi instantáneamente como Nergigante, que era una habilidad que obtuvo debido a lo útil que era. Ni siquiera era tan caro ya que no estaba tratando de volver a hacer crecer malditas lanzas enteras sino pequeñas escamas. La mayor parte de la sangre y las vísceras de Alex se desprendieron con sus escamas y dejó el esqueleto del Anjanat en el suelo antes de salir por el aire. Se fue a nadar rápidamente antes de dirigirse a su nido para lavarse antes de dormir el resto de los días, ya que ese ataque realmente lo agotó. A nadie pareció importarle su comportamiento, ya que simplemente lo atribuyeron a que no encontró un monstruo para cazar, algo raro, pero sucedió. Alex era un cazador meticuloso, ya que tendía a centrarse en apuntar a un tipo específico de monstruo hasta que pudiera cazarlo sin esfuerzo. Esto llevó a que las próximas 2 semanas fueran muy duras para la población de Anjanat en el bosque antiguo. El segundo Anjanat que cazó Alex dio más pelea ya que esquivó la trampa de rocas pero no el camión eléctrico con el que Alex lo golpeó en la cara. Así fue como Alex llamó a su ataque cargado, que encontró sospechosamente similar a las rondas BFG de Doom. La única diferencia que Alex pudo ver fue que su ataque era de color blanco, mientras que el BFG era verde ya que la forma era casi idéntica e incluso enviaba arcos eléctricos perdidos mientras viajaba. Cuando no se detonó en un lugar cerrado como una caja torácica, el ataque se disparó muy rápido, es un rayo, y explotó con un radio de aproximadamente 20 yardas de pura muerte al rojo vivo. Como un monstruo de atributo de fuego, los Anjanat son muy resistentes al calor, pero los rayos son casi tan calientes como el sol mismo, por lo que la imagen se ve en toda su cabeza. Todo lo que quedaba de la cabeza del Anjanat era un cráneo negro carbonizado que se estaba resquebrajando y desmoronando hasta convertirse en polvo. La cosa estaba muerta incluso antes de tocar el suelo. Alex había recibido algunas miradas muy preocupadas cuando la trajo de vuelta con él. Por un lado, estaban felices de que fuera lo suficientemente fuerte como para matar fácilmente a un Anjanat, pero por otro lado eso también significaba que también era más peligroso. Sin embargo, nadie estaba preocupado ya que todos conocían a Alex desde que era una cosita pequeña que comía hormigas. La gran preocupación era que cuando llegara la quinta flota, podrían confundir a Alex con Hostil y romper la confianza que tenía en ellos. La comisión sabía sobre Alex e incluso alentó a la gente de Astera a mantenerlo cerca, pero no se sabía si la quinta flota sería informada sobre él. Para ellos, Alex era un gran dragón tranquilo que era excepcionalmente inteligente, pero para aquellos que no lo sabían, solo era una bestia amenazante. Esta era la preocupación de la gente de Astera, incluido el almirante, que fue la persona que más interactuó con Alex y defendió firmemente que Alex no sufriera ningún daño por parte de la gente. Alex llegó al punto de que cazar a los Anjanats era tan fácil como a los grandes Hagras y Kuluyaku alrededor de 4 días después de eso. Dirigió su atención a los últimos 4 grandes monstruos que son comunes en el antiguo bosque en este momento. Los Tobi-Kadachi, los Pukei-Pukei y los reyes y reinas de la zona Ratalos y Ratian. Alex sabía que muchas más cosas comenzarían a aparecer después de que llegara la quinta flota, pero en este momento estos eran sus objetivos. Los 2 primeros no supusieron ningún problema para que Alex los cazara, ya que eran más débiles que los Anjanat pero más fuertes que los grandes Hagras. Alex era un apasionado de la caza de los Tobi después de comer uno y aprender que la carne en realidad impulsó su elemento de trueno. Fue un pequeño impulso, pero mejor que nada en lo que a él respecta, aunque notó que los efectos comenzaron a disminuir después del tercero. El elemento trueno de Alex era aproximadamente la mitad de fuerte que una versión de alto rango del Tobi según sus estimaciones. Esta era una muy buena porción de poder, ya que solo perdió ante los monstruos mayores de nivel dragón. Fue el 5 del próximo mes cuando Alex finalmente fijó su mirada en el ápice del antiguo bioma del bosque.
Una cosa interesante a tener en cuenta fue que, salvo circunstancias únicas, solo había uno de un tipo particular de monstruo en el bosque al mismo tiempo. Era extraño ya que Alex sabía con certeza que había grupos enteros de monstruos viviendo allí después de tropezar con la colonia de Rat en la parte superior del enorme árbol. Sin embargo, esto hizo que fuera más fácil cazar a Alex, ya que solo había un Ratalos y un Ratian en el área a la vez. Alex se fue de Astera pensando que encontraría un miembro de Rat fácilmente ya que eran bastante grandes y volaban por todas partes. Rápidamente aprendió que estaba muy equivocado porque resultó que era muy difícil darse cuenta de que un miembro de Rat volaba entre los enormes árboles. Alex no encontró uno hasta que pasaron 2 días cuando se encontró al azar con un Ratalos cazando en el área de Actanos. Alex se destacaba como un pulgar dolorido contra la hierba brillante y el suelo arenoso, por lo que no fue una sorpresa que los Ratalos lo notaran. El Wyvern le rugió para tratar de asustarlo, pero Alex solo rugió más fuerte. El Ratalos decidió que no tenía en cuenta el desdén de Alex y voló hacia él con las garras primero. Alex esquivó con calma hacia un lado y arrastró sus garras a lo largo del lado derecho del Ratalos mientras pasaba volando. Esto abrió profundos surcos en las gruesas escamas, pero no alcanzó la carne de abajo, pero a Alex le pareció bien, ya que significaba que parte del Wyvern se había debilitado mucho. Alex no esperó a que el Ratalos dejara de moverse mientras su ala se precipitaba hacia el confundido Wyvern. El aleteo fue algo que Alex descubrió hace mucho tiempo cuando batió sus alas en ángulo mientras corría para ganar una ráfaga extra de velocidad. Esto permitió que Alex acelerara casi al instante, eliminando la acumulación de impulso necesaria. Alex usó este control de su impulso para engancharse a la cola del Ratalos antes de que pudiera darse la vuelta y clavar sus garras en las escamas. Se hicieron añicos bajo su fuerza total de agarre y las garras de Alex se clavaron profundamente en la carne debajo. El Ratalos rugió de dolor por las repentinas heridas y fue a balancear su cola para sacar a Alex de él, una mala decisión. Alex salió del Wyvern, pero eso fue solo porque la parte en la que estaba se desprendió cuando sus garras la arrancaron por los propios movimientos del Ratalos. El Ratalos gritó en agonía cuando entró en una furia sedienta de sangre, llamas escupiendo de su boca. El Wyvern estaba en tierra en el momento en que tropezó en el aire cuando se le cayó la cola. Alex abandonó la cola y corrió hacia el Ratalos justo cuando comenzó a dispararle bolas de fuego que devoró. Debido al poco tiempo utilizado para crear esas bolas de fuego, no eran tan calientes como, por ejemplo, la corriente de fuego de un Ajanat enojado. Como resultado, además de calentarse un poco, Alex casi no se vio afectado por las bolas de fuego que le dieron la ventaja cuando se estrelló contra el Ratalos a toda velocidad. Esto hizo que el Wyvern desprevenido se volteara sobre su espalda y expusiera su vientre y su garganta. Alex no perdió el tiempo cerrando sus mandíbulas alrededor de la garganta del Wyvern. Alex envolvió su cola alrededor de las mandíbulas del Ratalos y con un esfuerzo combinado de la cola y las mandíbulas Alex rompió el cuello del Ratalos. Matándolo instantáneamente cuando dejó de luchar, Alex soltó la garra. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.